Hola, 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 hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos suscriptores y amigos. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, como lo vieron en el título de mi video, allá abajo en el título, hoy les estaré comentando acerca de los 8 tips que ustedes necesitan tener para que ustedes puedan trabajar con la encuestadora CyberTime. ¿Ok? Esta encuestadora es una encuestadora que ya tiene tiempo en el mercado, desde el año 2014 trabajando y que está ofreciendo, por supuesto, está pagando, que es lo más importante, está pagando y es constante en el mercado del Internet. ¿Ok? Es importante que sepan que esta encuestadora es americana. ¿Ok? Es americana y esa es sus raíces. Sus raíces son americanas y viene de la empresa que se llama Innovi MR. Esta empresa que fue fundada en el año 2014 en California, Estados Unidos. Bueno, hoy les voy a hablar, vamos a ir al grano en directo. Por eso es importante que ustedes presten mucha atención a este video y se queden, no se me vayan porque la última parte es la más importante, si se quiere la más importante de este video, ¿ok? Yo les voy a estar dando los 8 tips. Es importante que lleven la secuencia de esto bien como debe ser y utilizar todos los parámetros como debe utilizarse. Ok, vamos de una vez a empezar de lleno a lo que es el primer tip. El primer tip que viene siendo activar una VPN o una VPN. Yo utilizo una VPN llamada Surcha, una VPN llamada Surcha, se lo dejo acá, que es una VPN paga, ustedes pueden pagar una mensualidad y es muy buena, se la recomiendo, es estable, trabaja con Wi-Fi y se mantiene la banda. Igual aquellos que si no tienen cómo costearse el pago de esta VPN, pues es muy sencillo, les dejo la otra que se llama VPN LAC, esta que está acá, que se la dejo acá, que se llama VPN LAN, que es una VPN totalmente gratuita, pero que también funciona muy bien para este tipo de trabajos. Eso es como el primer tip, activar esa VPN, ¿ok? Dentro de la página de Cybertime, ellos dicen que ellos trabajan con encuestas a nivel mundial, ¿ok? Y que por supuesto ellos pagan $1 por cada encuesta, bien sea desde Perú a cualquier país, ¿ok? Pero ellos lo que no le dicen a ustedes, mis queridos suscriptores y mis queridos amigos que me están viendo, es que ustedes van a trabajar con encuestas que son de sociedad americana, sociedad estadounidense, señores, ¿ok? Donde la cultura de la encuesta viene dada de ahí, de esas raíces. ¿Ve? Por lo tanto, y por eso es que yo les digo que ustedes tienen que activar una VPN o una VPN dentro de su móvil, dentro de su celular, dentro de tu laptop, dentro de su computadora de mesa, etcétera, para que ustedes puedan trabajar dentro de estas aplicaciones. Eso es como el primer tip. El segundo tip, señores, es que ustedes tienen que crear una cuenta PayPal. Ustedes se crean su cuenta PayPal y se la van a crear con un correo Gmail. Ustedes se van a Google y se crean un correo Gmail. Ese correo Gmail que ustedes van a crear tiene que estar verificado cada vez que ustedes se metan. En ese correo Gmail tiene que estar creado bajo una VPN. ¿Ok? O sea, cuando ustedes creen el correo Gmail para PayPal, ustedes lo crean con una VPN. ¿Ok? Ese es el segundo tip, ¿verdad? El segundo tip es crear una cuenta PayPal personal. Ojo, antes que se me olvide decirles personal, que sea una cuenta PayPal personal, no de negocio, ¿ok? Que sea una cuenta PayPal personal. Y ustedes a esa cuenta tienen que verificarla. Cuando empiecen a trabajar con dinero y les empiecen a pagar constantemente,
tienen que verificar esa cuenta. Yo en uno de mis videos, aquí se los dejo, yo explico cómo ustedes pueden verificar la cuenta PayPal con Zinli, con la cuenta Zinli. ¿Ok? Ahí se los voy a dejar dentro de mis videos. Ajá, como el tercer paso o el tercer tip es registrarse en la plataforma de Cybertime. ¿Cómo ustedes se van a registrar? Con el mismo correo que ustedes abrieron la cuenta PayPal, es el mismo correo que ustedes van a utilizar para, para para registrarse dentro de la plataforma de Cybertime. ¿Ok? Y entonces esa misma correo, utilizando el mismo correo que utilizaron en PayPal. Eso como tercer tip. En el cuarto tip, ustedes van a realizar algo importante que son las preguntas de perfil, las preguntas de perfileo que les hace, la pregunta de perfil que les hace la plataforma de Cybertime, ¿verdad? Esta pregunta de perfil pueden ser preguntas de cualquier tipo, de cualquier índole, de cualquier tema, ¿ok? Estos temas van desde que si usted está trabajando, de que si a usted le gusta beber, de que si a usted le gusta bailar, de que si a usted le gusta eh, comer, perdón, si a usted le gusta fumar, si a usted le gusta ir al supermercado, si a usted le gusta comprar equipos tecnológicos, si a usted le gusta hacer actividades al aire libre, le gusta hacer deporte, etcétera, ¿verdad? Son preguntas que la mayoría de las veces tienes que responder positivamente, ¿ok? Y tener la coordinación de cada pregunta en el momento en que te la, te la, te la dictan, pues, en este caso. Y esas son las preguntas tipo perfil. Estas preguntas, la mayoría tienen que responderlas de forma positiva. O sea, si hago deporte, así no hagas deporte, si bailo, si me gusta beber, si me gusta fumar, si me gusta las actividades al aire libre, si me gusta los alimentos dulces, me gustan los dulces, eh, me gusta me gusta ir de compras al supermercado, etcétera. ¿Ok? Eso es importante. Eso es como en el cuarto tip. Para el quinto tip, señores, en la parte del centro, cuando ustedes van a empezar la encuesta, les va a aparecer un cuadrito. Yo de todas maneras, les va a aparecer un cuadrito donde eso es relativamente, cuando ustedes lo vean, lo van a ver muy claro dentro de la página de Cybertime, donde ustedes van a activar el cuadrito de notificaciones para que ustedes cada vez que les llegue una encuesta dentro de la plataforma, bien sea en el móvil, bien sea en la PC, bien sea en la laptop, les notifiquen que les llegó la información, les llegó la encuesta dentro de para que ustedes sepan cuando les llegue la encuesta, es importante notificar, activar ese cuadrito para que les notifiquen cuando les llegue cada una de las encuestas, ¿ok? Porque hay encuestas de tiempo que se caen, es muy relativo de tiempo, que van a durar poco tiempo y se van a caer y las van a perder si ustedes no saben cómo ustedes pueden actuar en ese momento, cómo ustedes, o sea, esa encuesta tienen que tenerla activa para que ese cuadro de notificación tiene que tenerlo activo para cuando a ustedes les llegue, automáticamente hacer la encuesta lo más rápido posible porque ya tiene un tiempo de salida, ¿ok? A la hora de hacerla. Ese como quinto tip. Vamos al sexto tip, que viene siendo completar el perfil. Ustedes tienen que completar el perfil completo de la plataforma. Si a ustedes les piden dirección, les piden código postal, ustedes saben que la dirección y el código postal lo tienen que agarrar de esta página que está acá, que se la dejo acá, que se llama Postcode Device, ¿ok? Esta página que se llama Postcode Device, ustedes tienen que agarrar la dirección, el código postal ficticio de qué? De Estados Unidos, ¿ok? Para que la página crea que ustedes están allá. Perfecto. Esa es la idea de esto, para que la página crea que ustedes están en Estados Unidos. Ok, entonces ustedes toman eso y toman las dos direcciones. Dirección de cualquier lugar de Estados Unidos, ¿ok? No necesariamente tiene que ser de Miami, de Nueva York, de Atlanta, de Los Ángeles, no, no. Cualquier lugar, pero que sea dentro de Estados Unidos. Eh, como séptimo, son las preguntas de la encuesta.
aquí viene algo importante que ustedes tienen que saber. Las encuestas, la mayoría de las encuestas que están dentro de Sugar Time, esa mayoría de las encuestas son encuestas predictivas. La encuesta predictiva. Señores, si usted no sabe lo que es una encuesta predictiva, lo invito a que usted estudie el tema, se informe de lo que es una encuesta predictiva. Las encuestas predictivas son aquellas donde el observador, en este caso el observador toma un parámetro de cierta cantidad de público en donde ellos esperan una solución tanto a corto, a mediano como a largo plazo. ¿Ok? Entonces ellos hacen como una estadística a mediano, a corto, perdón, y a largo plazo. ¿Ok? Para saber la secuencia de una idea, ¿verdad? De un desarrollo, de un proyecto, de algo, de alguna investigación. Eso es lo que nosotros debemos de saber qué es una encuesta predictiva. Eso lo invito a que ustedes se informen primero bien de lo que es una encuesta predictiva. Y otra es las encuestas que existen allí, son encuestas selectivas. Las encuestas selectivas son aquellas donde agarramos un conglomerado de personas y hacemos un estudio que sea directo, un estudio donde yo necesito una información rápida para obtener rápido, para ver unos resultados lo más rápido posible, bien sea de cualquier tema, de cualquier índole, ¿ok? Entonces, los invito a que ustedes estudien ese tipo de encuesta, tanto la predictiva como la encuesta selectiva, que esas son las dos encuestas que les va a aparecer mayormente en la plataforma de CyberTime. Y entonces el último TIC, que es el TIC número 8. El TIC número 8 es importante, ¿ok? Porque ustedes saben que ustedes tienen que tener y estar muy atentos a las preguntas. ¿Y por qué le digo importante? Porque es la clave del éxito, señores. Es la clave del éxito porque ustedes tienen que estar, como digo yo, coordinados a las preguntas, coordinados a hacer un análisis de cada pregunta, de una secuencia de ideas, llevarlas desde el principio de la encuesta hasta el final de la encuesta, ¿ok? Llevarlo desde aquí hasta aquí, analizando cada pregunta. Recuérdense que ustedes tienen 15 minutos como máximo. Las encuestas se hacen de 5 como máximo 15 minutos que le dan. Van a tener ustedes 5 minutos más para que ustedes analicen bien lo que ustedes están haciendo rápidamente, ¿ok? Recuérdense que es una secuencia de ideas. Recuérdense que la primera pregunta puede ir asociada con la antepenúltima. Recuérdense que la segunda puede ir asociada con la última. Recuérdense que la primera puede ir asociada con la de la mitad. Es muy importante que ustedes estén coordinados y analizando cada respuesta que ustedes den dentro de la encuesta. Por eso les digo, y ahí hago la pauta para que ustedes analicen, coordinen cada pauta que ustedes hagan dentro de la encuesta, porque ahí está la clave del éxito. ¿Oyeron? Recuérdense la relatividad que tienen las preguntas, la secuencia, las ideas. ¿Ok? Es muy importante porque si no, no hacemos nada. No hacemos nada, todo se cae. Todo lo que yo les estoy diciendo aquí se va a caer. Ustedes pueden poner VPN, ustedes pueden poner todo, pero si ustedes no llevan la secuencia, la coordinación, el análisis de cada pregunta que le hagan dentro de la encuesta, señores, se cayó todo lo que yo les dije aquí. Este es el aspecto más importante. El TIC número 8 es el más importante de todo. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben, vamos a echar para atrás un poquito en lo que son las encuestas predictivas, las encuestas selectivas, qué es lo que son, estúdienselo para que ustedes tengan éxito dentro de esta plataforma. No hagan las encuestas por hacerlas, abren eso y empiezan a hacerlo, no. Por hacer, no. Hay que estudiar, señores, hay que analizar, hay que ir coordinados, ¿ve? Coordinados y rápidos, coordinados y rápidos.
Eso lo van a ir obteniendo ustedes porque en la rapidez y la coordinación vamos a tener el éxito de la encuesta. ¿Ok? Por eso es que tienen que ir practicando. Váyanse practicando. Les doy un consejo, váyanse a la aplicación, perdón, váyanse a la inteligencia artificial que se llama inteligencia Bing, que es hecha por Microsoft, donde ustedes pueden ir preguntando acerca de las encuestas, tanto predictivas, qué tipos son, qué preguntas son las más relativas dentro de estas encuestas. ¿Ok? Entonces les doy esos consejos para que ustedes se vayan al meollo del asunto y vayan directo a hacer estas encuestas, mis queridos suscriptores y amigos. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video y les espero que cualquier cosa, como yo siempre lo he dicho, cualquier cosa, cualquier duda, señores, no duden en dirigirme aquí en los comentarios, que yo estaré presto a responderles cualquier duda que tengan sobre este tema. Y acá abajo, suscríbanse a mi canal. Aquí les dejo para que me suscriban. Y aquí le den clic aquí a la campanita para que les notifique cuando les llegue un nuevo video. ¿Ok? Si ustedes quieren que les haga otro video acerca con más profundidad acerca de este tema, por favor déjenmelo en los comentarios, ¿verdad? Y les estaré informando, les estaré presto en responderles cada una de ustedes de sus inquietudes, ¿ok? Bueno, señores, fue un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Espero entonces, nos veremos entonces en un próximo video. Se me cuidan mucho y bueno, y para adelante. Gracias. Bye.